Respecto a la cuestión de los pensamientos intrusivos, un punto muy importante es reconocer que resolver un pensamiento intrusivo no va a hacer que desaparezca, va a hacer que se multipliquen, porque en realidad el contenido del pensamiento no es lo que nos está causando angustia, es la angustia lo que está provocando ese pensamiento. Por lo tanto, resolverlo no va a hacer que nos sintamos mejor, va a hacer que busquemos otro tipo de pensamiento que puede ser más catastrófico o más angustiante, intentando que resolver eso nos dé la tranquilidad, cosa que no sucede. Básicamente, los pasos que hay que seguir es primero reconocer cuándo es un pensamiento intrusivo, porque muchas veces las personas no lo reconocen, están tan fusionadas con sus pensamientos primarios y sus emociones que creen que lo que se les cruza por la mente es lo que verdaderamente piensan. Por ejemplo, hay gente que está cortando una manzana con un cuchillo y se le ocurre que tal que me lo encajo. Se asustan mucho, no es que de verdad lo vayan a hacer. Es que de repente se les cruzó ese tipo de pensamiento, pero es intrusivo, es algo que no está de acuerdo a mis valores, necesidades o prioridades y que me causa otro tipo de emoción que es desagradable en su mayoría. Lo mismo doctores que están haciendo una operación y de repente se les cruza, si corto esto la persona se muere. No es como que lo vayan a hacer, es un pensamiento intrusivo. Entonces, el primer paso es reconocer cuándo es un pensamiento intrusivo. Que un pensamiento intrusivo es cualquier tipo de pensamiento que en general uno quiere dejar de tener, pero sigue incidiendo, sigue incidiendo, sigue incidiendo. Sale de la nada porque no está relacionado con algo del contexto inmediato que podamos resolver y sobre todo pasan más de 15 minutos y no se va, o media hora. Puede que haya un problema que sí estemos dándole vueltas, pero si en la primera media hora no tenemos más o menos vislumbrado cómo podríamos solucionarlo, es que se está configurando en un pensamiento intrusivo. ¿Por qué? Porque evidentemente uno no puede dar una solución completa en menos de media hora. Por ejemplo, un arquitecto no puede resolver un edificio completo en menos de media hora, pero al menos puede decir, ¿sabes qué? Pues ya pongo una escalera aquí, pongo una salida aquí, ya luego lo desarrollo. El desarrollo ya tarda más, pero al menos el tener una idea en la primera media hora es clave para distinguir si es o no un pensamiento intrusivo. Una vez que lo reconocemos, también es darnos cuenta que resolver el pensamiento intrusivo no nos va a dar la tranquilidad, que el pensamiento, el contenido, no tiene nada que ver con lo que lo disparó. Por ejemplo, hay personas que de repente adquieren un nuevo puesto, un nuevo trabajo y todos los días están pensando en que tal vez dejaron la plancha encendida o la estufa prendida. Y salen de su trabajo corriendo y llegan a su casa y ven que no es verdad. Pero el pensamiento se les cruza y no se lo pueden quitar. En realidad no es la plancha o la estufa lo que les está generando esto, porque teniendo medidas para que la plancha y la estufa siempre estén apagadas, de repente se les va a ocurrir que tal que deje el coche abierto, la casa con las llaves pegadas, cualquier cosa va a sustituir esto, porque en realidad es el estrés que está viviendo en otra área lo que está despertando este contenido que al principio se considera como más manejable, pero poco a poco, conforme vamos intentando resolver, va siendo más y más catastrófico. Es un cuento de nunca acabar. De ahí que el segundo paso sea reconocer cuál es la emoción subyacente, principalmente porque cada pensamiento, cada tipo de pensamiento deriva de una emoción específica. Si son pensamientos de destrucción, de resentimiento, de lastimar, de venganza, son de ira. Si es de evitación, de catástrofe, de qué tan mal puede ir algo o qué cosas tengo que hacer para que nadie se dé cuenta de esta circunstancia o evitar este escenario, es ansiedad. Si son pensamientos de haga lo que haga, nunca voy a ser feliz, no van a cambiar las cosas, soy impotente ante el mundo, son de tristeza. Si es que tan mal estoy haciendo las cosas o por qué no importa lo que haga, están saliendo mal y mal y mal, son de culpa, etcétera. Cada tipo de emoción tiene su tipo de pensamiento, así es también como podemos reconocerlos. Ya reconociendo también la emoción, es que podemos identificar qué disparador fue el que la ocasionó. Entonces puede que me haya estresado mucho, no sé, el cambio de planes con un amigo y ahora por eso estoy pensando en cuestiones de peleas con mamá o con mi pareja o lo que no tiene nada que ver, pero me lo está disparando. También para abonar a esto y ayudarnos a reconocer cuáles son los disparadores,
Es encomiable que la persona constantemente se esté preguntando cómo es su estado de ánimo a lo largo del día, porque eso lo va a hacer un hábito. Al principio sí, puede que no sea tan sencillo y que incluso puede ser un poquito molesto, se considere necesario, pero va a servir bastante y va a ser muy valioso. Porque si a las 8 de la mañana me pregunto, ¿cómo estoy? Estoy tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo todos mis pendientes resueltos. Ok. 9 de la mañana estoy estresado. ¿Por qué? Porque hay mucho tráfico. 10 de la mañana estoy enojado. ¿Por qué? Porque le pusieron mayonesa a mi sándwich. Entonces ya también, además de que estoy monitoreando cómo está mi estado emocional constantemente, es que estoy identificando qué cosa del exterior me lo está disparando. Porque si recuerdo una pelea que tuve con mi pareja hace 20 años, no es como que he salido de la nada. Algo del exterior de mi contexto lo disparó. Es que estaba viendo una novela y me resonó a esto. Ok, bueno, sí, evidentemente potencial existe para que esa cuestión se dispare. Pero el disparador es esto. No fue algo que hiciera mi pareja. Es algo me lo está disparando, sí. Algo de mí no está resuelto todavía, pero no es un problema urgente ni tan catastrófico si fue hace 20 años, evidentemente. Más bien, lo que lo hace parecer así es la emoción que se activó con este disparador. Pero también reconociendo cuál es el disparador específico, es que puedo hacerme cargo en el momento. O incluso aclarar que no hay nada que resolver. Porque hay que tomar muy en cuenta que las emociones intensifican mucho la capacidad física, pero también la cuestión de la actividad cerebral y neuronal. Esto implica que va a estar muy concentrado, pero en un solo punto, no vamos a poder contextualizar. Cualquier cosa que hagamos, vamos a creer que es descontextualizada y que solamente dependió de nosotros. Sin embargo, es como si fuera un láser. Un láser tiene los fotones muy concentrados en un solo punto, pero si estás perdido en un bosque, no te va a iluminar nada y te vas a estar tropezando y tropezando y tropezando. No conviene. Entonces, es mejor que esté todo difuso y puedas ver con amplitud a que esté hiperconcentrado. Lo mismo la cuestión emocional. Si tenemos las emociones concentradas en qué hice y cómo eso me dio angustia, no vamos a ver por qué actuamos o decidimos de esta forma. También reconocer que no estamos contextualizando y que con una emoción activa no vamos a poder resolver absolutamente nada, es que nos vamos a poder tranquilizar. Nuestro cuerpo va a interpretar que si no estamos en un estado de equilibrio, no vamos a dar una solución asertiva, se va a calmar él mismo como medida de solución y así vamos a poder ver todo el panorama. Hay gente que se flagela mucho diciendo es que por qué me atreví a soñar, por qué tomo estas decisiones, por qué invertí. Y no estuvo mal que invirtieras, o sea, no es como que no debiste haberte atrevido a invertir. ¿Qué es lo que hiciste que te decidió hacer una inversión y por qué salió mal? No, pues estuve investigando, pregunté a mi pareja, a mi familia, era seguro, bla, bla. ¿Y qué fue lo que pasó mal? Ah, pues llegó el huracán y como las inversiones eran en Acapulco, pues tuve problemas. Entonces no fue una mala decisión, fue el entorno el que no respondió adecuadamente. Y pues sí, eso no te va a devolver el dinero, evidentemente, pero te va a quitar la sensación de culpa. Entonces, contextualizando es que podemos mitigar estas emociones, podemos resolver en presente lo que hay que resolver de forma asertiva o al menos podemos explicar el por qué tomamos cierta decisión y dejar de cargar con esto, porque la angustia es tremenda. Entonces, básicamente, reconocer todo esto hace que seamos observadores de pensamientos y emociones sin tener que estarlos actuando o padeciendo. Básicamente recordar hasta que no esté en mi estado de equilibrio es que voy a poder pensar con claridad y ver todo el contexto es la solución que tenemos que estar dando a este tipo de cuestiones. De esta manera los pensamientos intrusivos van a durar entre 15-20 minutos cuando mucho. Puede que al principio sea más complicado, pero conforme lo vamos ensayando va a ser más y más sencillo. También apoyarse con ruido blanco para dormir o sonidos ambientales o ruido verde o música tipo lo-fi para ser más productivo durante el día es lo que mitiga mucho este tipo de pensamientos intrusivos si no podemos aplicar la técnica.